Desde este punto de encuentro y esparcimiento de la ciudad de La Paz te damos la bienvenida a este nuevo encuentro semanal de Enfoque Regional. Juntos compartiremos y conoceremos más de nuestra ciudad, nuestra gente y nuestra región. Quédate con nosotros para seguir compartiendo esta media hora de contenidos. En nuestro segmento de Estación Cultura de hoy nos entrevistamos con un artista de nivel internacional, pero creció y se crió en la ciudad de La Paz. Eduardo Fernández nació el 28 de julio de 1952 en la ciudad de La Paz. Allí, entre juegos, música y estudios, se crió junto a sus padres, Ramón y Elena, y su hermano gemelo, Julio. Cursó primaria y secundaria en el Colegio San Isidro de las Piedras, por lo que recuerda claramente ese ir y venir entre las dos ciudades. Crecí en esa misma casa, ahora que volví hace un par de meses solamente. Fui al Jardín de Infantes aquí en La Paz y después hice colegio y liceo en Las Piedras. O sea que mi infancia fue un poquito también marcada por ese andar y ir y venir de La Paz a Las Piedras, ¿no? La mayoría de mis amigos estaban en Las Piedras, obviamente, ¿no? Acá tenía una barra que jugábamos en el fútbol, en el campito de enfrente. A los 7 años, junto a su hermano, se inició en el estudio de la guitarra. Su primer docente fue Raúl Sánchez Arias. Posteriormente, con el fin de continuar su formación musical, estudió con Abel Carlevaro, armonía y contrapunto con Guido Santórsola y composición con Héctor Tosar. La búsqueda de mayor conocimiento musical es lo que acompañó cada etapa de Fernández, quien con paciencia y práctica logró la perfección. En casa mi padre escuchaba muchísimo música clásica, estaba el Sodre siempre puesto, y en algún momento yo iba a tener que empezar a estudiar algún instrumento, ¿no? Mi padre me preguntó qué instrumento quería estudiar, y yo tenía muy claro que quería un instrumento que no tuviera que depender de otros para hacer música, o sea, que no tuviera que tener un acompañante o lo que sea. Entonces era piano y guitarra, era la opción que había, y el piano lo veía en ese momento como una especie de monstruo negro antipático, así que me quedé con la guitarra. Que además en la casa había guitarras porque mi padre en una época había estudiado. Cuando tenía unos 15 años más o menos, ahí pensé que la música realmente me interesaba más que ninguna otra cosa y quería estudiar un poco más fuerte. En 1972 y a los 20 años, Eduardo Fernández recibió el que sería el primero de muchos premios internacionales en Porto Alegre. Poco tiempo después, en 1975, recibió el galardón Andrés Segovia de Mallorca y el mismo año en Radio France. Pero sin dudas, el mojón de su carrera lo marcó su debut como concertista en Nueva York en 1977. El lugar, la performance y sobre todo la favorable crítica marcaron un antes y un después en su carrera. Eso me dio una idea de que a nivel internacional yo no estaba tan mal como podía pensar, ¿no? Porque los concursos en ese momento servían más para medirse también las posibilidades de uno. Hoy en día es diferente, ¿no? Porque hay mucho más información. Realmente otro mundo completamente. Pero en ese momento la única manera era tirarse al agua a ver si uno flotaba. Tuve mucha suerte que fue un crítico importante del Times al concierto y que le gustó muchísimo. Y a los 3 días ya estaba firmando con un manager en Nueva York y ahí empezó la cosa, primero en Estados Unidos, varios años yendo solamente a Estados Unidos, después a Europa. Como lenguaje universal, la música clásica lleva a este guitarrista paceño a presentarse en puntos bien diversos del mundo, que van desde Europa y América Latina a Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, China, Tailandia, Singapur, Australia y Sudáfrica. Todo viene realmente de ese concierto de Nueva York, ahí surgió todo. Se abrieron las puertas, después uno tiene que desarrollarse igual, ¿no? Y después uno sigue desarrollando y descubriendo solo, y no para nunca. Te aseguro que no para nunca. Yo estoy reestudiando una obra de Bach ahora que la empecé a estudiar cuando tenía 16 años. Y cada día le encuentro algo distinto.
Eduardo Fernández mantiene su pasión por la docencia, profesión que practica a nivel internacional a través de masterclasses en afamadas escuelas de música del mundo. En Uruguay, tras su pasaje entre 1982 y 1989 como docente y catedrático de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República, desde el año 2000 se dedica a la investigación en el Centro de Investigación de Interpretación Musical de la misma escuela. Hago un par de seminarios por año y estoy todo el tiempo, obviamente, buscando información y tratando de desarrollar proyectos de investigación. Ahora estoy con el siglo XIX, por ejemplo, y tratando de definir, de descubrir cómo tocaban la generación fundadora de los guitarristas clásicos, digamos, Sor, Giuliani y esa gente que son de la primera mitad del siglo XIX, que tenían sus propias técnicas, que desarrollaron su propia visión del instrumento porque eran todos autodidactas, empezaron fundando realmente el instrumento casi. En cierto sentido yo heredé el curso que hacía Carlevaro, que es en el este mismo de Alemania, es casi República Checa, es un lugar pequeño, es una zona que fue siempre centro de construcción de instrumentos, no solo de guitarra. En 1920, por ejemplo, Estados Unidos tenía un consulado por ahí porque el 80% de los instrumentos de banda que se hacían en el mundo se hacían ahí. Y algo queda de todo eso, evidentemente, ¿no? Entonces, todos los años hago un curso de una semana, así. Los continuos viajes y conciertos alrededor del mundo se alternan con cortos periodos de tranquilas estadías en su casa de La Paz, el rincón del mundo que siempre lo recibe de puertas abiertas. Uruguay es un país chico, entonces pensar en hacer una carrera exclusivamente en el medio local no tiene sentido, uno tiene que viajar forzosamente, ¿no? Pero lo mismo sucede si uno está en Alemania, yo qué sé, también va a tener que tocar en Estados Unidos o en otros países europeos o en Asia, ¿no? Acá es un poquito más lejos y es un poco más difícil, pero no es imposible. Mi vocación realmente es tratar de encontrar cosas en la música y tratar de que otros también se enteren, ¿no? Soy una especie de pescador, si querés, y esos peces raros que encuentro me gustaría mostrarlos, ¿no? Al igual que en encuentros anteriores, desde este momento te invitamos a repasar los temas destacados de esta semana trabajados en el reporte diario de Enfoque Regional. Esta semana, el resumen semanal te muestra un proyecto cultural donde niñas y niños del departamento de Canelones registran a través de sus 6 balitas una mirada del medio rural. La Dirección General de Cultura de la Comuna Canaria, conjuntamente con el Consejo de Educación Inicial y Primaria y el Fotoclub Uruguayo, desarrolló un proyecto donde niñas y niños de diferentes escuelas rurales del departamento de Canelones realizaron un registro fotográfico a través de sus XO. Estas imágenes narran y reflejan las vivencias contadas por sus abuelos en el medio rural. Los niños registran fotos de tareas cotidianas, de momentos en donde está la familia, donde los abuelos le cuentan las tradiciones del medio rural. Nosotros de Patrimonio también siempre marcamos mucha presencia en eso, ¿no? Llevar las vivencias y todas aquellas memorias que los abuelos tienen para contarle a los niños, que son tan fuertes, tan ricas y que hablan de una riqueza que a veces las olvidamos. Entonces lo que hace esto a través de los niños, con la voz de los niños, a través de la mirada de los niños, es captar esas fotos que después la van organizando, a cada foto le ponen un pequeño textito y salió una producción que son estas que ustedes van a ver expuestos acá y un libro en donde está justamente las imágenes tan lindas de esa vida familiar, de esos momentos, de esos abuelos que le cuentan a sus nietos.
En estas instancias se trabajó con los escolares las diferentes formas de ver la fotografía, proponiendo recursos para estimular la realización gráfica de sus cuentos, mostrándonos una mirada sobre los orígenes, la vestimenta, los objetos típicos, los alimentos, las formas de producción, los lugares cotidianos y los paisajes, entre otros. Esta producción se hizo el año pasado, en noviembre del 2014, y la idea nosotros cuando estuvimos viendo la posibilidad de que viniera Las Piedras, que nos visitara, para que los chiquilines de las escuelas urbanas vieran también todas estas memorias que los niños de las escuelas rurales trajeron a través de las fotos y de las palabras. Entonces abrimos las puertas del Espacio Cultural Julio Sosa, que siempre intentamos traer muestras diferentes para traerla e invitar a los niños de las escuelas de la zona a que puedan compartirlo y verla. Con dos motivos y con dos pensamientos que traíamos. Primero, para contagiarlos, porque también en el medio urbano hay muchas memorias para rescatar y recuperar y contar, y también para hacer como un diálogo entre los diferentes niños de los diferentes lugares de nuestro departamento. Esta exposición se puede visitar hasta el sábado 30 de mayo, de lunes a domingo, de 10:30 a 17 horas, en el Espacio Cultural Museo Julio Sosa. Enfoque Regional te regala 15 libros de Mi abuelo me dijo la otra vez. ¿Cómo tenés que hacer? Podés comunicarte al 2364-5753 en el horario de 9 a 16 horas y dejarnos tus datos. Por otro lado, registramos la obra para el futuro liceo número 2 de la localidad de Progreso. A inicios de este año, tras un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conjuntamente con la Administración Nacional de Educación Pública y el Consejo de Educación Secundaria, comenzó a desarrollarse la obra para la construcción del futuro liceo número 2 de la localidad de Progreso. Ubicado frente a la estación de AFE y el Parque Garmendia, este edificio, donde funcionara el antiguo Liceo de Progreso y en los últimos tiempos el Centro Cultural de la zona, se encuentra en la etapa de refacción, donde se están realizando tareas de cerramiento del local, limpieza y colocación de rejas. La necesidad de la creación de este nuevo centro educativo surge de la demanda de vecinos, vecinas y el equipo docente del Liceo de Progreso a raíz de la superpoblación estudiantil que este espacio presenta. La luz es uno de los elementos fundamentales para que los vecinos y vecinas de cada barrio se apropien de sus espacios. En este segmento te vamos a invitar a conocer el trabajo que desarrolla la Dirección de Alumbrado Público de la Intendencia para que esto sea posible. La red de alumbrado público ha ido extendiéndose en las calles y barrios de nuestra región, pero también de nuestro departamento. Este es el resultado de un trabajo y de un cambio de gestión de la Dirección de Alumbrado Público perteneciente a la Dirección de Obras de la Intendencia de Canelones. Uno de los principales reclamos de los vecinos y vecinas organizados tradicionalmente ha sido contar con más luz en su barrio. Es en este sentido que desde el anterior periodo de gobierno, la Dirección de Alumbrado Público de la Intendencia de Canelones está desarrollando un proceso de mejora de la red de alumbrado en toda la región y el departamento. El proceso de alumbrado, en cuanto a la cantidad de obras que se vienen realizando, comenzó en el periodo anterior
donde se planteó un proyecto de obra de instalar unas 15.000 luminarias en un periodo. Eso se trasladó al segundo periodo, en el cual se han instalado más de 15.000 hasta el momento, en lo que vamos del periodo de gobierno. Llevamos en este momento en la microrregión, es decir, eso es en el departamento, en la microrregión llevamos instalados cerca de 4.000 luminarias en el periodo actual. La gestión del alumbrado público no solo conlleva la solución de reclamos por focos apagados o rotos, sino que fundamentalmente acompaña todos los procesos de obras que se desarrollan en la búsqueda de mejoras barriales con proyectos integrales. Estos trabajos muchas veces surgen de la solicitud de las comisiones barriales a los municipios. Se plantea una obra vial y a partir de ahí venimos luego a la parte de alumbrado y ejecutamos una obra de alumbrado dejando un barrio consolidado con los servicios de calles y alumbrado nuevos. Los vecinos se reúnen en comisiones y se lo plantean al municipio, a la localidad. El consejo toma decisiones porque sin duda hay muchos reclamos. Cada vez estamos haciendo más obras, entonces cada vez hay menos reclamos de falta de alumbrado. El Consejo decide cuáles son los lugares más importantes. Luego también el alcalde, junto con nosotros, la parte de alumbrado, toma decisiones que tienen que ver con la parte técnica. Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Hay vecinos que pretenden un foco frente a su casa y bueno, no es lo que hacemos. Hacemos alumbrados que aporten a todo el mundo, que beneficien a todo el mundo, no a una zona en particular. No siempre coincide lo que los vecinos pretenden con lo que realmente terminamos ejecutando. A veces es más, a veces es menos, ¿verdad? En la zona de La Paz, Las Piedras, Progreso y 18 de Mayo, la Dirección de Alumbrado equipó la unidad de trabajo con 3 vehículos que están abocados a diferentes funciones. En este momento tenemos 3 vehículos en la microrregión que son adquiridos en este periodo, que nos permiten hacer tanto la parte de obras, el plantado de columnas, la instalación de luminarias, de líneas, bueno, es decir, todo lo que te requiere de parte de la obra y también aparte el mantenimiento, ¿verdad? Sí, son 3 camiones que cada uno tiene una función relativamente específica, si bien pueden variar, hay unos más específicos para determinada tarea que los que en particular. La continua vandalización sigue siendo uno de los problemas principales para que la red de alumbrado se siga extendiendo. En nuestra región se han registrado casos de vandalismo en los que a menos de 24 horas de colocados los focos, el cableado o los tableros, los mismos son rotos, quemados o robados. En toda la microrregión estamos hablando de que anualmente un 30% de los reclamos son debidos al vandalismo. El vandalismo, que significa un costo muchísimo mayor a lo que es un reclamo común, porque un reclamo por vandalismo significa o líneas robadas o roturas de los focos que requieren un recambio, rotura de todos los elementos que están en ese alumbrado, ¿verdad? Eso es un costo muy alto. Si estamos hablando de un 30% en cuanto a la cantidad de reclamos, en el costo que requiere es por encima del 60% de lo que sería un funcionamiento normal del alumbrado, ¿verdad? Eso lleva a que la calidad del servicio no sea la que pretendemos, sino que estemos permanentemente resolviendo roturas a exprofeso, ¿verdad? Desde el año 2013, a través de la línea de teleatención ciudadana 1828, se centralizan todos los reclamos de alumbrado. Estos tienen un plazo de 48 horas para ser ejecutados y tienen un seguimiento personalizado por parte de los funcionarios. A través de un software que se ejecutó, que se diseñó en la Intendencia, llegan a cada una de las zonas, en este caso la zona de Las Piedras, se reciben y se formula, el mismo sistema se encarga de formular una orden de trabajo con la dirección de reclamo y una descripción somera de qué es lo que está pasando. Luego viene la cuadrilla y ejecuta el reclamo, si es que se puede hacer en ese momento. A veces son problemas más complicados que requieren de más tiempo o algún material que en ese momento no lo tenemos. A partir del año 2013, que comenzó a trabajarse así,
y hemos sentido una recepción muy buena por parte de la gente. Sumado a las obras, la Intendencia de Canelones planteó para este periodo una reconversión de la tecnología lumínica, pasando de focos de mercurio a focos de sodio. En nuestra región, lo proyectado en materia de alumbrado es lo que se logró materializar, lo que implica que al día de hoy están encendidas unas 4.000 nuevas luminarias. Estas luces lograron cambiar la realidad de muchos barrios y principalmente de muchos vecinos y vecinas. En los 3 municipios hemos alcanzado el 100% de lo planificado, que se ha ido alternando, la obra se va ejecutando, tratando de llegar a todos lados, de acuerdo a los requerimientos de los alcaldes y de nuestra disponibilidad más bien para realizar las obras, ¿verdad? Los vecinos, cuando estamos haciendo la obra, obviamente lo reciben con beneplácito y alegría. Lo vemos en la zona de Las Paz en particular, cuando realizamos la inauguración, que es el momento en el cual se enciende ese alumbrado, la gente realiza hasta algún agasajo a la gente que está encendiendo el alumbrado. Armonía Summers era el seudónimo de la escritora y pedagoga Armonía Liropella Echepare Locino, nacida el 7 de octubre de 1914 en Pando. Varias conjeturas y leyendas se han tejido con relación a los datos puntuales referidos a la vida de Armonía, quien en vida contribuyó a crearlas y divulgarlas. Una de las razones de presentarse con seudónimo respondía al deseo de preservar, al menos en un principio, la identidad verdadera de quien en 1950 publicó la novela erótica La mujer desnuda. Al parecer, también casi siempre trató de evitar que se le tomaran fotos. Terminados sus estudios, en 1933, comenzó su carrera como maestra y pedagoga. A los 57 años, en 1971, se retiró de sus funciones oficiales y desde entonces se concentró en sus actividades de escritora. Algunas de sus obras son De miedo en miedo, Un retrato para Dickens, Solo los elefantes encuentran mandrágora, Muerte por alacrán y La calle del viento norte y otros cuentos. Obtuvo varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, como el primer premio de narrativa del Ministerio de Instrucción Pública en 1953, el primer premio del concurso literario municipal de la Intendencia de Montevideo o el premio anual de literatura que concede hasta el día de hoy el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Para muchos críticos, su escritura es innovadora, subversiva e irreverente, y al mismo tiempo contiene elementos arquetípicos y alegóricos, alusiones a la Biblia y elementos oníricos y surrealistas. Armonía Summers murió en Montevideo el 1 de marzo de 1994 y Enfoque Regional le rinde su homenaje a esta destacada ciudadana del departamento. Invitándote a utilizar, disfrutar y cuidar de este y otros espacios públicos, nos despedimos de este encuentro semanal de Enfoque Regional. Por otra parte, también te vamos a invitar a que durante este fin de semana y cada día nos visites en YouTube y en Facebook, buscándonos como Enfoque Regional TV. También pueden seguirnos en Twitter y enviarnos sugerencias a enfoqueregionaltv@gmail.com. La próxima semana reencontrate con nosotros en este espacio dedicado a nuestra región.